Hola, estimados estudiantes que cursan el primer año de preparatoria en el Instituto Colima y que están llevando la materia de Historia Universal Moderna. En esta clase vamos a ver la historia de la juventud, que tiene como objetivo que el estudiante aprenda cómo se fue concibiendo la noción de juventud o de joven a través de la historia. Vamos a verlo en sus distintas teorías y una definición. Bien, porque ya que vimos la historia de los niños, se dieron cuenta que también fue un concepto que fue cambiando a través de la historia. Entonces se han de preguntar ahora, ¿cómo fue posible que actualmente se diga que hay jóvenes, niños? Bueno, lo veremos en esta clase. De este modo, la juventud se puede definir como el periodo de vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones completos de adulto. Se ve como una etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta. Se define por las consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella, qué se le permite hacer, qué se le prohíbe o a qué se le obliga. Se espera que los jóvenes empiecen a diseñar un currículo de decisiones propias. ¿Quiénes van a ser sus amigos, el ocio, a lo que quiere pertenecer, educación, mercado laboral, etcétera, etcétera? Que los convierta en sujetos autónomos, y la sociedad les exige una postura clara y definida ante ellos mismos y ante su contexto social inmediato. Cronológicamente, no tiene unos límites de edad precisos, ya que con el paso del tiempo se ha producido un proceso de ampliación de estos límites, que pues no solamente tienen que ver con consideraciones psicológicas, sino que tienen que ver con el desarrollo social y de las posibilidades de independencia económica y política, y también, ¿verdad?, de la legislación en los países, de cómo la sociedad percibe esta etapa y de los mismos jóvenes e inclusive de las organizaciones juveniles que hasta la actualidad se siguen dando. Dentro de este periodo también se puede distinguir entre adolescentes y jóvenes adultos, división que destaca que estos últimos han alcanzado ya ciertas posiciones sociales que no están al alcance de los adolescentes. Entonces, las aproximaciones teóricas a la juventud han ido evolucionando ligadas a la situación histórica y al papel de los jóvenes en la sociedad, al mismo tiempo con el desarrollo de los movimientos juveniles y en función también de las teorías predominantes en cada momento en las ciencias sociales. Por todo esto, pues vamos a comenzar a ver qué es la juventud. Una vez que ya está definido, bueno, vamos a ver las distintas teorías. Primero, nos interesa ver en la historia cómo ha surgido la juventud como un grupo social, ¿sí? Entonces, ha habido siempre, eso es lógico, que siempre ha habido adolescentes en el sentido biológico del término, y desde tiempos inmemoriales se ha hablado de juventud, ¿sí? Se ha podido rastrear la existencia de grupos jóvenes por consideraciones de edad desde las sociedades primitivas, Grecia, Roma, ¿sí?, Mesopotamia, Egipto, ¿sí? Y o también se analizan las ideas o los modelos de las edades del hombre, ¿sí? Entonces, siempre se ha destacado el papel de los jóvenes por consideraciones de edad en diferentes procesos históricos, ¿sí? Inclusive desde la Revolución Francesa a la Revolución de 1848 en Austria, pero se tiene que considerar la juventud como un grupo social definido hasta la modernidad, que fue cuando va a cobrar importancia, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado principalmente de esto, pero vamos a seguir profundizando. Las sociedades europeas preindustrializadas no establecían una clara distinción entre la infancia y otras fases de la vida prematura. Acuérdense en la clase de historia de los niños que vimos que en la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, los niños de 7 años, a partir de esta edad, entraban de golpe a la comunidad de los hombres, ¿sí? E inclusive la terminología utilizada para definir a los diferentes grupos de edad era diferente a la actual. La adolescencia llegaba hasta los 21 o 28 años, según los distintos esquemas, y la juventud se alargaba hasta los 40 o 50. Y estas distinciones se podrían hacer si se hablaba en latín, por ejemplo, por lo menos hasta el siglo XVII en francés, solo existían dos términos para referirse a la infancia, la juventud y la vejez. Era todo.
Entonces, bueno, esto no quiere decir que las sociedades tradicionales ignorasen el concepto o el fenómeno de la juventud. Por el contrario, hubo algunas que dispusieron instituciones sólidas de encuadramiento de los jóvenes, pero en las que primaban las funciones socioeconómicas necesarias para la reproducción de la sociedad. Por ejemplo, la sublimación de valores como el honor, la solidaridad o el matrimonio precoz era un poderoso factor de integración social, pero la juventud tal y como fue percibida a partir de la modernización hubiera supuesto un despilfarro irreparable para la supervivencia de la sociedad. Entonces, en la Edad Media y moderna, las universidades y los gremios tenían declaraciones simbólicas de madurez. Sin embargo, la educación solo tuvo importancia para una minoría de hombres de clases altas, y aunque el paso de aprendiz a oficial daba a los jóvenes trabajadores cierta movilidad en la escala social, eso no implicaba independencia ni posibilidad de movilidad social. ¿Sí? La modernización introdujo también cierta autodeterminación de la juventud en relación con el acceso a una casa o a un mercado de consumo, ¿vale? Esto quiere decir, o una elección matrimonial independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, durante el antiguo régimen también hubo grupos organizados por edad y en algunos casos con funciones similares a lo de los futuros movimientos juveniles, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Eh, como muestran los grupos juveniles existentes en la Francia rural del siglo XVI y el papel organizado de los hombres jóvenes en charivaris o festivales populares, o en el caso británico, el peculiar carácter de los aprendices de la gran metrópoli, que era ya entonces Londres. Sin embargo, entonces, esta amplitud de los términos no tenía nada que ver con la que alcanzarían con la modernización, cuando los grupos juveniles adquirieron una mayor autonomía y responsabilidad. Se ampliaron a mujeres jóvenes y adolescentes y llegaron a pasar de transmisores de los valores preponderantes en la sociedad a heraldos de una clase u organización. El proceso de conformación de juventud como grupo social definido se inicia en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Sí? Efectivamente, vamos a ver cuáles van a ser los factores que van a ayudar a desarrollar el concepto de juventud, que los tenemos aquí en la parte inferior de nuestro mapa conceptual. Entonces tenemos que son factores demográficos, económicos, políticos, sociales, el advenimiento del Estado moderno y la regulación del acceso al mercado laboral y condiciones de trabajo. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? La modernización económica, social y política, principalmente, como mencionamos, el desarrollo del Estado moderno, va a crear una serie de instituciones y reglamentaciones que van a aumentar el periodo de dependencia de los jóvenes por las consideraciones de edad. Otras les van a dar un perfil característico y van a facilitar su organización como su actuación económica de forma independiente. Por ejemplo, como dice Michael Mitauer, la adolescencia ha pasado a ser un momento de toma de importantes decisiones personales en todos los aspectos frente a las predeterminaciones por sexo y estatus social existentes en las sociedades tradicionales. En todo caso, esta pérdida de independencia fue mayor entre los adolescentes, un grupo comprendido aproximadamente entre 14 y 18 años, que pasaron a estar cada vez más sujetos a controles familiares y de otras instituciones, que entre los jóvenes adultos. Y bueno, los jóvenes adultos retuvieron mayormente su autonomía. Entonces, con la modernización, el adolescente y el joven sean expuestos en un grado cada vez mayor a una multitud de influencias competitivas y opuestas a los modelos de socialización dentro de la familia y el grupo doméstico de la comunidad social tradicional, que eran básicamente uniformes, ¿sí? Que daban lugar a una serie de normas, una serie de actitudes, ideas y expectativas de manera muy rígida, ¿sí? Entonces, bueno, otra cuestión interesante es que
otro de los factores que van a favorecer el desarrollo de la juventud como un grupo de edad claramente definido es precisamente la regulación del acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo, ¿sí? Recuerden también cuando hablamos de la historia de los niños que se establece primero un periodo de educación obligatoria que va a irse ampliando con el paso del tiempo y se va a hacer muy importante porque este paso educativo va a dar acceso al trabajo y al mantenimiento del estatus social, ¿sí? Otro factor también interesante es la creación de los ejércitos nacionales a través del servicio militar obligatorio o también, por ejemplo, la regulación del derecho de votar, ¿no? Estos procesos van a separar a los jóvenes de la economía tradicional y familiar y de su dependencia de las leyes de herencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahora van a tener que empezar a buscar capacitación para trabajar o se van a empezar a agrupar para hacer una elección política consciente, ¿sí? Entonces, este tipo son lo que van a fijar las fronteras contemporáneas entre niños, jóvenes y adultos, ¿sí? Que se va a establecer precisamente en lo que llamamos la modernidad. Entonces, bien, ahora, el proceso de modernización va a tener diferente ritmo y cronología en los países, o sea, va a ser en diferentes épocas en diferentes países, ¿sí? Y que también se va a reflejar en la problemática juvenil. Un ejemplo concreto, la primera ley restringiendo el trabajo infantil se aprobó en Gran Bretaña en el año de 1833 y era muy interesante porque prohibía el empleo de niños menores de 9 años y limitaba el trabajo de quienes tenían entre 9 y 13 años a 9 horas por día y 6 días por semana. En 1839 se promulgó en Prusia una ley que prohibía trabajar a los menores de 9 años y en 1853 la prohibición se eleva hasta los 12 e inclusive la jornada laboral se limita a 6 horas hasta los 14 años. Curiosamente, en 1871 esta ley se extendió por todo el imperio alemán y hasta 1891 se prohibió trabajar hasta los 14 años y se limitó la jornada a 10 horas al día para los rangos de edades comprendidos entre 14 y 16. Y así vamos a ir viendo una serie de leyes que van a ir limitando el trabajo y que por eso van a ir delimitando entonces la existencia de una juventud, ¿sí? O por ejemplo, como hemos hablado, ¿no? De la educación primaria obligatoria, ¿sí? Que si vemos en la historia, obligatoriamente se promulga en Suecia en 1842 y en Gran Bretaña en 1870. De igual manera, va a decir que se mantengan colegios y que estos se aceptaran gratis a los hijos de las familias, ¿sí? Y se van a establecer la gratuidad de la enseñanza. Sí, una cuestión es que la escuela secundaria pues va a tardar más porque eso se va a establecer después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta este tiempo, los jóvenes no han formado un todo homogéneo, es decir, no podemos decir que en todo el mundo, digamos, de los 15 a los 18 ya son jóvenes, no, sino que se está reflejando precisamente en las diversas nociones económicas, sociales, políticas y culturales de cada sociedad. Entonces, y esto tiene que ver con la ampliación de la edad de dependencia y que también tiene que ver con las distintas clases sociales. No es lo mismo una dependencia para una clase alta en la cual el joven puede seguir viviendo con los padres hasta los 18 a una clase baja trabajadora que ya tiene que empezar el joven a independizarse e inclusive aportar a la casa cuestiones económicas. Entonces, en primer lugar, hay unos investigadores que consideran que el concepto juventud fue primeramente impuesto a la clase obrera, sí, precisamente a través de instituciones, filantrópicas de clase media, sí, que van a ir trabajando este concepto, ¿vale? Y bueno, ¿no? Otro factor también muy interesante es la industrialización, lo vimos en sesión, que se va a llamar también Segunda Revolución Industrial,
y que efectivamente este proceso histórico va a provocar grandes cambios en la formación y vida laboral de los jóvenes. Aunque los sistemas de aprendizaje que regulaban la posición de los jóvenes en la Europa preindustrial no se disolvieron en el aire con el desarrollo del capitalismo, sino simplemente sufrieron una compleja transformación. ¿Sí? Es decir, se va a buscar trabajos más calificados, mejor pagados, empieza a depender la extensión de la educación o la calificación profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a suceder en primera instancia con el concepto de joven a raíz de la industrialización? Pues bueno, ¿no? Primero que nada, hay una concentración de población en las ciudades debido a la migración, y esto ya lo habíamos comentado. Pero curiosamente van a ser los jóvenes los que van a empezar a aglomerarse en las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues van a buscar trabajo, van a buscar mucho trabajo, y con esto entonces van a hacer que la gente joven pasase a ser un grupo definido y con mayor independencia, en primer lugar en las ciudades, ¿sí? Recuerden, en el campo va a ser otra etapa y así, ¿no? Entonces, ya en estas primeras etapas de la industrialización, muchos de los jóvenes estaban disfrutando, de hecho, de un considerable grado de independencia económica y social, ¿sí? Entonces, bueno, esta concentración precisamente en las ciudades y el aumento de tiempo libre, especialmente a partir del siglo XIX, van a introducir cambios culturales importantes, ¿no? Con el desarrollo de actividades de ocio, eh, se van a hacer también también se van a hacer muy comerciales, ¿no? Se va a empezar a desarrollar salones de baile, bares y ya posteriormente salas de cine y eventos deportivos, ¿sí? Pero también otro tipo de actividades que van a involucrar a los jóvenes, como a ir de camping o actividades al aire libre, ¿sí? Entonces, bueno, y evidentemente como en todo, al principio estas formas de ocio estuvieron limitadas a las clases medias altas y a los sectores mayormente favorecidos de la clase obrera. Sí, los pobres todavía no podían gozar de esto en algunos casos. Bueno, entonces, a raíz de esto, pues, como hemos mencionado, ya en el siglo XIX se va afirmando la idea de que la situación de los jóvenes trabajadores en las ciudades podía potenciar la delincuencia juvenil o al menos la indisciplina, ¿sí? Y esto va a surgir porque hubo un problema en una comuna de París en 1870, ¿sí? Que ahí se va a tomar conciencia del papel que pueden tener los jóvenes concentrados en grandes ciudades, con mucho tiempo libre y que no necesariamente tenían trabajos fijos, ¿sí? Y que aparte podían alcanzar al cierto grado de independencia financiera, ¿sí? Y bueno, esto va a permitir que los jóvenes se asocien para tener acciones de protesta o apoyar diferentes movimientos políticos, ¿sí? Y por ejemplo, otra cuestión interesante para ese tipo de delitos es que en Alemania, desde 1876, ya había juzgados separados para los adolescentes, ¿sí? Y va a haber todavía una ley de tribunales juveniles de la República de Weimar, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Y en esta ley, es interesante, va a aumentar de 12 años a 14 años la edad mínima de responsabilidad criminal y no se juzgaba como adultos a los menores de 18 años. En Gran Bretaña, en las primeras décadas del siglo XX, se van a establecer organizaciones especiales para delincuentes que tenían entre 16 y 21 años, separados por géneros, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que también eso va a ser un problema que van a traer con las ciudades. Y pues bueno, ya de repente vamos a tener eh, olas de violencia, ¿no? Que de ahí va a surgir el término hooligan, ¿no? O hooliganismo, ¿sí? Que va a aparecer en ese periodo. ¿Por qué? Porque cubría una amplia variedad de actividades, desde la delincuencia juvenil a las subculturas juveniles, ¿sí? Que bueno, ya estaban bien establecidas en la vida urbana británica y pues bueno, ¿no? Bien,
¿Qué va a suceder? Bueno, ¿qué va a pasar para que entonces ahora esta nueva clase, este nuevo grupo social se empiece a llenar de valores y sea respetable? Bueno, van a surgir una serie de organizaciones juveniles patrocinadas por adultos en diferentes países de Europa. Sí, entre las primeras instituciones en crear organizaciones juveniles, pues evidentemente se encontraron las diferentes confesiones religiosas, principalmente la Iglesia Católica, ¿no? Que va a crear patronatos juveniles y obras educativas catequizadoras, sí, que van a surgir pues en Francia y España, que son en un periodo como 1868 a 1874. Y en España en 1870 se va a crear la Asociación Católica, ¿sí? Una juventud católica, ¿sí? Pero bueno, ¿no? O después se va a crear la Juventud Obrera Cristiana, ¿sí? En Bélgica. Y bueno, en España va a llegar hasta los años 50 y 70 del siglo XX, ¿sí? Entonces, bueno, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, casi el 15% de los jóvenes franceses estaban afiliados a movimientos católicos. Otra organización en Gran Bretaña que se va a crear para esta juventud se va a denominar The Boys Brigade, ¿sí? Que es la más antigua, porque se funda en 1883 y agrupaba a chicos de entre 12 y 18 años, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacían en esta organización? Bueno, incluyendo sus funciones educarlos en hábitos como la obediencia y la disciplina desde una óptica cristiana, ¿no? Y bueno, después se va a crear en 1902 el equivalente femenino que se va a llamar Girls Life Brigade, ¿sí? Que va a agrupar a chicas de 6 y 18 años, ¿sí? Y bueno, a lo mejor muchos de ustedes han estado o están ahora que también son una organización juvenil, y es que en 1908 el general Robert Baden-Powell fundó los Boy Scouts británicos, ¿sí? Que integraba a los chicos de 8 a 23 años, divididos por grupos de edad. Y en 1910 se fundan los Girl Guides, ¿sí? Que agrupaban a las chicas entre 7 y a 21 años. Evidentemente estas organizaciones inculcaban valores y actitudes conservadoras y que llevaban al joven por un camino moral férreo en materia de religión, política, y en el otro caso defendían y educaban a las chicas para desarrollar funciones sociales de la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, eh, las organizaciones Scouts van a tener mayor éxito que las Boys Brigade, ¿sí? Porque se van a extender por todo el continente europeo. Ajá. ¿No? Y pues bueno, van a estar limitados en los países católicos porque es un movimiento de origen protestante, ¿sí? Entonces, bueno, la versión alemana de los Boy Scouts, por ejemplo, el Deutscher Vanderbund, fundada en 1911, pues va a tener también éxito como los homólogos británicos, ¿sí? Los Boys Brigade, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente vamos a ver una serie de movimientos en los cuales se agrupan los jóvenes. Ahora, el proceso de modernización y la conformación de la juventud como grupo de edad definido van a permitir el desarrollo de movimientos juveniles independientes, ¿sí? Estos movimientos, pues, por ejemplo, vamos a tener las primeras organizaciones juveniles obreras, que van a surgir precisamente de esta preocupación de los jóvenes por sus derechos, ¿sí? Y que, bueno, un ejemplo concreto tenemos en París, fundado en 1893, que después se va a integrar en la sección francesa de Internacional, ¿no? Y al Partido Socialista Francés, ¿sí? Entonces, bien, otros países van a tener estos movimientos, ¿sí? Y pues bueno, otra gran oleada de movilización juvenil se va a producir en Europa en el periodo de entreguerras, o sea, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la guerra va a bloquear y va a debilitar precisamente las instituciones sociales,
que llevaban a cabo socialización, ¿sí? Por ejemplo, muchas familias se desintegran, muchos niños y jóvenes quedan huérfanos y asumieron responsabilidades que antes no tenían, al igual que los jóvenes cuyos padres estaban en el frente, ¿sí? Las llamadas a filas de los hombres hizo que muchas mujeres y chicas jóvenes asumieran mayores funciones en la familia y trabajos hasta entonces masculinos, ¿sí? Los restos de las sociedades tradicionales prácticamente desaparecieron en las zonas rurales. Entonces la guerra supuso un aumento de la autonomía de los jóvenes que pues después de esto ya no hubo vuelta atrás, ¿sí? Porque tras la Gran Guerra se hizo patente el creciente interés de los grupos políticos por la juventud y la propagación sistemática de actuaciones dirigidas a captar a los sectores juveniles de la población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? Que van a estar las famosas juventudes hitlerianas, ¿no? Bueno, entonces, que hemos hablado. Bien, vamos a pasar entonces ahora a los intentos de la explicación, ¿sí? Intentos de explicación de la teoría de la juventud. Y bueno, tenemos pues varios autores clásicos, ¿sí? Que van a hablar de esto. Primero, los más sobresalientes es John Locke y Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Que van a iniciar la definición moderna de la adolescencia y la juventud, ¿sí? Inclusive muchos historiadores consideran la obra del Emilio y de la educación como precisamente la responsable de la definición clásica de la adolescencia, ¿sí? Entonces, pero vamos ya a tener que hasta 1904 con Stanley Hall en su libro Adolescence, Its Psychology and Its Relations to Psychology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, va a formar, partiendo de nociones biológicas, a formar una noción psicológica para la juventud, ¿sí? Y entonces este autor va a asociar la adolescencia comprendida entre los 14 y los 24 años como un periodo de tensión y desorden emocional, de confusión interna e incertidumbre, que en la mayoría de los casos llevaba a desequilibrios emocionales, que podría provocar desórdenes, desviaciones y neurosis, que comúnmente se expresaban en las conductas egoístas, crueles o criminales. Otro autor, como Sigmund Freud y sus seguidores, forzaron este modelo e impulsaron la definición del periodo como innatamente difícil y problemático, además de universal, o sea, es decir, que era para todo el mundo, ¿sí? Y bueno, aunque las teorías marxistas ni las teorías de Max Weber analizaron el papel de los jóvenes, ¿por qué? Porque bueno, en las nociones sociológicas realmente solo los primeros padres de la sociología se van a interesar en las estructuras macrosociales de clase y pues bueno, solamente van a dar una visión homogénea y estática de la juventud, ¿sí? Pero bueno, las primeras nociones o aproximaciones sociológicas que se van a dar al concepto de juventud va a ser en estos cuatro autores, en Margaret Mead, Frederick Trasher, Ortega y Gasset, Karl Meinheim, y se va a definir totalmente con Talcott Parsons. Entonces, por ejemplo, en Margaret Mead va a iniciar su estudio sobre los jóvenes en Samoa, como un intento deliberado de contradecir las teorías de la adolescencia de Hall, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a negar el carácter biológico de la adolescencia y la juventud, que la primera fuera necesariamente un periodo de estrés y tensión, y defendió la preponderancia de los factores culturales. Frederick Trasher, por su parte, analizó 1313 bandas de Chicago de su época, superando las connotaciones psicológicas y patológicas predominantes en la criminología del momento. Asoció la delincuencia con la desintegración social urbana y subrayó los elementos de solidaridad interna, vinculación a un territorio y creación de una tradición cultural distintiva presentes en las bandas juveniles, ¿sí? Y efectivamente, como lo veníamos diciendo más atrás, en el periodo entre guerras,
se van a desarrollar las principales teorías generacionales que actualmente siguen influyendo en los estudios sobre la juventud. Por ejemplo, la de Ortega y Gasset y la del húngaro Karl Mannheim. Ellos dos van a coincidir en algo, en que van a destacar que la adolescencia y los primeros años de la vida adulta, como claves en la afirmación de la mayoría de los criterios personales y en la adquisición de una identidad propia por parte de las generaciones definidas como un grupo de personas que, siendo contemporáneas y coetáneas, presentan cierta relación de coexistencia, o sea, quiere decir esto que tienen intereses comunes, inquietudes analógicas o circunstancias parecidas, una generación que se va a aglutinar en el concepto de juventud y que pues generalmente también va a tener vigencia en la vida adulta. Este centro en la juventud fue acompañado a menudo por una visión negativa. Por ejemplo, para Ortega, la juventud es la etapa formidablemente egoísta de la vida, y Pedro Laín Entralgo caracterizó las acciones juveniles por su inseguridad, radicalidad y confusión, aunque en otros casos se han destacado la capacidad de cambio y la flexibilidad de los jóvenes, debido a que están todavía integrados a un status quo o atrapados por los intereses creados en la estructura social. Sí, entonces, bueno, esa es una cuestión interesante que vamos a tener. Bien. Otra cuestión que vamos a analizar después de la Gran Guerra, considerada como los orígenes de la cuestión juvenil, junto con la idea de que había una relación clara entre las posiciones de la juventud y la posibilidad de una consideración democrática, hicieron que los estudios sobre los jóvenes continuaran durante la Segunda Guerra Mundial. Había una gran preocupación por la juventud alemana, principalmente o probablemente por la mayor importancia del movimiento juvenil alemán y la mayor potencia económica y política de Alemania en comparación con los otros países del eje, ¿sí? Dado que la socialización de los jóvenes en el nacionalsocialismo había sido temporalmente menos duradera que la del fascismo italiano. ¿Sí? Esto va a percibir la importancia de la cuestión juvenil y va a influir en el desarrollo de nuevas políticas dirigidas hacia los jóvenes en los años que siguieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien. Ya para finalizar, porque ya nos estamos yendo un poquito más largo, es precisamente hablar de las cuestiones de Parsons, de Talcott Parsons, donde precisamente va a delimitar el concepto de joven, ¿sí? Y él va a refutar precisamente también la noción de que esa es una etapa de la detención e inseguridad. Y él más bien va a buscar como una definición de cultura juvenil, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya hablamos de una cuestión de la cultura de los jóvenes determinada, porque bueno, para este sociólogo, los seres humanos son actores sociales, o sea, cada quien usa como en un teatro, va representando un papel en la sociedad, y entonces pues de ahí se va a sentar este concepto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.